Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. A continuación, presentamos la lección número 5. La buena noticia del juicio. Tópicos del estudio. Si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que, tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio, que tanto falta aquí y ahora, va a llegar. Y Dios mismo, el juez de toda la tierra, Génesis 18:25, lo aplicará. Como escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios, Romanos 14:12. ¿Qué pensamiento aterrador, no? Tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12:14. Sin embargo, cuando muchos cristianos piensan en el juicio, tienden a cargarse de miedo. Visualizan a Dios en su trono celestial sentado como el juez supremo del universo, sopesando las buenas obras contra las malas obras de ellos. Tienen esta vaga noción de que si sus buenas obras superan a las malas, se salvarán. Si, por casualidad, sus malas obras pesan más que sus buenas obras, se perderán. En la lección de esta semana, descubriremos que esta visión del juicio no solo es falsa, sino además es uno de los engaños del diablo para distorsionar el carácter de Dios. Satanás desea caracterizar a Dios como un juez vengativo, una especie de tirano iracundo, que quiere castigar a sus criaturas por cada pecado que hayan cometido. El estudio de la escuela sabática de esta semana revela a un Dios de amor infinito que hace todo lo posible para salvarnos, aún más que nosotros. Él quiere que estemos en el cielo. El juicio da fe de la realidad divina de que el cielo ha hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Si nos perdemos, será porque nos hemos resistido continuamente a las súplicas del amor divino. La buena noticia del juicio. Apocalipsis 14:7 dice: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque es importante que, justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios. El juicio ha llegado. Es un juicio en tiempo presente. La hora del juicio de Dios está aquí. En Apocalipsis 14:7, el ángel declara en términos inequívocos que la hora de su juicio ha llegado. Se trata del mensaje urgente de la verdad presente para el mundo entero. El texto no dice que la hora del juicio de Dios vendrá. En cambio, anuncia enfáticamente que la hora de su juicio ha llegado, está en tiempo presente. Esto es lógico. Según Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Durante su exilio en la isla de Patmos, mientras el apóstol Juan escribía el último capítulo del libro del Apocalipsis, destaca este anuncio de Jesús: vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Prestemos atención a esto. Si Cristo viene a dar recompensas, debe haber un juicio antes de que venga a entregar la recompensa de cada persona. Esto conduce a varias preguntas lógicas. ¿Podríamos estar viviendo en la hora del juicio ahora? ¿Se está acabando el tiempo? ¿Estamos al borde de la eternidad? ¿Si ha llegado la hora del juicio de Dios, cuando comenzó este juicio? El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz, pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán. Daniel 7:10. Después de haber pecado, David le pide a Dios que borre su rebelión. Salmo 51:1. Borrar. Él sabe que Dios le perdona cuando reconoce su pecado y la conclusión de David es inesperada: para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Juicio. ¿En base a qué hace Dios estas tres cosas? Borra nuestro pecado, nos juzga con justicia, y Él es tenido por puro en el juicio. En base al Evangelio, nuestros pecados son perdonados, nuestra salvación está asegurada, y salimos victoriosos en el juicio. Esta es la buena noticia del juicio.
A la luz del sacrificio de Jesús, todo el universo que, por cierto, está muy interesado en nuestra redención reconocerá la justicia de Dios en su trato con el pecado, el juicio y la misericordia. La justicia exige la muerte de aquel que peca al transgredir la ley de Dios. Romanos 6:23. La justicia declara, la paga del pecado es la muerte. Pero su misericordia responde, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Para evitar el castigo, Dios podía haber abolido o cambiado su ley, y habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. Sin embargo, la muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio. Lee Apocalipsis 20:12. ¿Cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Según Efesios 2:8 y 9, por gracia han sido salvados por la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad, y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, Elena de White ofrece esta poderosa perspectiva de cómo el Evangelio y el juicio van de la mano. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios, su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y fe ferviente, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de su vida, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente. Presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Pero, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara, Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Están esculpidas en las palmas de mis manos. ¿Cómo podemos tener esperanza en el juicio? Por la misericordia de Dios. Jesús pone su vida en lugar de la vida de aquel que lo acepte como su Salvador. Escenas del juicio. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios, y nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado, y el libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio. En Daniel 7, Dios reveló la historia del mundo al profeta. Las naciones surgen y caen. Los poderes perseguidores oprimen al pueblo de Dios. Después de describir a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la desintegración del Imperio Romano y la persecución de la Iglesia durante los 1260 años descritos en el texto de Daniel 7:25 y también Apocalipsis 12:14. Dios llama la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que pondrá todas las cosas en su sitio. La atención del profeta se dirige desde el surgimiento y la caída de las naciones y los poderes opresivos de la tierra, hasta el trono del universo y el juicio final de Dios, cuando Él corregirá todo mal y establecerá su reino eterno de justicia. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias del santuario celestial, y el trono de la corte suprema del universo. Allí Daniel recibió una visión sobre el juicio que Dios celebrará a todo el universo, y de sus resultados. 1. Dios inaugura el juicio sentado en un trono de fuego. 2. Millones asisten al juicio, y se abren los libros. 3. Jesús acude al juicio como nuestro representante. 4. Al finalizar, Jesús recibe dominio, gloria y reino. 5. El juez decreta la destrucción de los impíos. 6. Jesús entrega su reino al pueblo de los santos. El destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece. La verdad triunfa. La justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de toda la Escritura. Y lo bueno es que termina a favor del pueblo fiel de Dios. El juicio comienza con alabanza. En Apocalipsis 4, Juan contempla una puerta abierta en el cielo y recibe esta invitación: sube acá, y te mostraré lo que ha de suceder después.
Jesús invitó al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas eternas del gran conflicto entre el bien y el mal. Nosotros también podemos mirar, con Juan, a través de esa puerta abierta y recibir un vistazo del plan de salvación. Somos testigos de asuntos que se están decidiendo en la corte celestial. Ante nuestros ojos se desarrollan cuestiones fundamentales en el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué similitudes puedes ver aquí con la escena del juicio en Daniel 7? Al igual que a Daniel, a Juan se le mostró la magnífica escena del juicio celestial. 1. Dios aparece en su trono. 2. 24 ancianos rodean el trono para actuar como jurado. Estos 24 ancianos podrían, tal vez, representar a todos los redimidos que un día se regocijarán alrededor del trono de Dios, o tal vez representen a los que resucitaron en la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con él. 3. Salen truenos, relámpagos y voces. Comienza el juicio. 4. Aparecen los testigos, los querubines que representan a los ángeles que han estado entre nosotros. 5. Antes de continuar, Dios es alabado. La alabanza es el punto central de esta escena de juicio. Los seres celestiales y algunos redimidos de la tierra alaban a Dios porque es digno de juzgar y poner fin al pecado. Apocalipsis 4:11. Por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ellos vencieron. Están vestidos de blanco, lo que simboliza la justicia de Cristo que cubre y limpia sus pecados. Tienen una corona de oro en su cabeza, que representa que son victoriosos en la batalla contra el mal, y que son parte del linaje real y celestial de creyentes llenos de fe. El Cordero es digno de juzgar. En la mano del Padre aparece un rollo. Su contenido será examinado durante el juicio. Pero no hay nadie en el cielo ni de la tierra digno de abrir sus sellos y juzgar con justicia sus hechos. Apocalipsis 5:1-4. Los seres celestiales tiemblan. El asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Entonces uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan. Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Juan contempla la respuesta final al problema del pecado en Apocalipsis 5:5. Aquí, el anciano profeta contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final, en el trono de Dios. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, Apocalipsis 5:5 y 6. Solo uno es digno, Jesús, el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Él nos representa en el juicio, y su vida perfecta y recta nos cubre. Ante tanto amor derrochado, el cielo irrumpe nuevamente en alabanzas a Jesús. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. ¿Hay algo que sea más alentador? Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. No necesitamos temer. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios, Daniel 7:22. El propósito del juicio no es descubrir lo malos que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. La lección de esta semana contiene ricas lecciones. El primer principio importante que se desprende del estudio de esta semana, es que estamos viviendo en una hora única en la historia de la tierra. La hora del juicio de Dios ha llegado. El destino de toda la humanidad está a punto de decidirse. Así como el día de la expiación en el calendario religioso judío también era un día de juicio en el que todo el pueblo de Dios se reunía, el antiguo santuario, confesaba sus pecados y examinaba su corazón. Hoy el llamado de la hora del juicio es un llamado a la confesión, el arrepentimiento y la renuncia al pecado. El llamado de la hora del juicio es una exhortación de Dios a la humanidad para que se comprometa totalmente con Cristo en el punto culminante de la historia de la tierra. La segunda verdad esencial del estudio de esta semana, es que en Cristo no debemos temer al juicio. Podemos tener la seguridad de que nuestro amoroso Señor nos ayudará. Jesús no solo es nuestro juez, sino también nuestro abogado. Juan 5:22 y 1 de Juan 2:1. En los tribunales terrenales, si el juez es también el abogado defensor, habría un serio conflicto de intereses, pero en la corte celestial, la balanza se inclina a nuestro favor. Si hay alguna forma en que Jesús pueda salvarnos, lo hará. La tercera verdad bíblica del estudio de esta semana es que, en última instancia, Cristo será honrado, Satanás quedará expuesto y los justos serán redimidos, el reino será dado a los santos del Altísimo. El poder, la gloria y la honra sean al Señor porque el juicio es a nuestro favor. Dios te bendiga.